Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos, vamos a hacer esta transmisión especial, ok. En inglés, transmitir se dice broadcast, ok. Una vez cometí como el error de decir el verbo transmit. No estoy seguro si existe el verbo transmit. Pues transmission, sí, pues la palabra transmission, transmit. En todo caso, cuando uno va a transmitir un programa de radio, eso no se dice transmit, ok. Eso se dice broadcast. Sí, por eso el eslogan de YouTube hace muchos años era YouTube Broadcast Yourself. Quería decir transmítete a ti mismo, es decir, uno se transmitía a uno mismo. Y pues bueno, eso es entonces el show de Truman, ok. Vamos a hacer todo un capítulo al show de Truman, ustedes no se imaginan, vamos a hablar pero 2 horas seguidas, ok, de el show de Truman, porque es que es muy importante hablar de esa película. Pues eso lo haremos, toca con tiempito, sentarse, escribir el texto, en fin. Vamos a hacer este especial, vamos a hablar de varias cosas, pues todas muy importantes. ¿Cómo les parece que había un cantante de Río Negro, Antioquia, que se llamaba Gustavo Quintero? Pues obviamente el señor Quintero efectivamente pues era parte de un grupo musical pues muy sonado en Colombia, América Latina, pues obviamente se llama Los Hispanos, ok. Pues entonces, los Hispanos, ok, grabaron una versión de un tema que se llama Cariñito. Entonces Lloro por quererte, originalmente una composición limeña de Lima, ¿sí? Grabada por un grupo que se llamaba Los Hijos del Sol. Cariñito es la canción que anuncia la llegada del mes de diciembre en esta parte del mundo. Los Alcolíricos, ok, muy originales ellos y al estilo de casi todo el hip hop, ok, tomaron una canción re vieja y resonada y la volvieron a hacer con su estilo. Aquí no dicen ser o no ser. O sea, miren, eso lo que quiere decir es que allá donde salieron los alcohólicos, eso no hay que ponerse a entender bien el inglés y no hay que ponerse a entender la obra de Shakespeare, ni nada de eso. No hay que ponerse a leer al rey Lear y a su hija Cordelia. No hay que ponerse a entender nada de eso. Eso es lo mismo que cuando su papá pasa por el frente de la embajada de Estados Unidos y dice: saquen esa gente de acá. La implicación práctica de eso es que usted no va a aprender inglés porque a su papá no le parece relevante que usted aprenda inglés, porque su papá pasa diciendo al frente de la embajada de los Estados Unidos: saquen esa gente acá. Así, o sea, pues un poco esa actitud. Entonces aquí no dicen ser o no ser. Ok, sí, muy bien. Después dicen: se va a armar la de Troya. Al fin que, o sea, no que muy aquí no se dice ser o no ser. ¿Por qué entonces la referencia a Troya? O sea, si Troya no quedaba pues ni cerca de Medellín, ok, parece que estuvieran diciendo cosas terriblemente filosóficas y graves y profundas, como muchas canciones del hip hop y el rap. Eso parece que fuera una profundidad impresionante, pero no. Ok, o sea, no hay ni siquiera una intención de hacer rimar las palabras en ese texto de la típica, o sea, es lo que en inglés llaman word salad, ok, es una ensalada de palabras, ok. Uno está frente a una producción lingüística en apariencia clara y precisa, ok, pero en realidad no se está comunicando mayor cosa. Son un montón de palabras puestas juntas, como muchas canciones del rap, del reggaetón, del trap, de lo que ustedes quieran. En fin, dejamos la puya a los alcolíricos. Por cierto, alco en idioma nasa, ok, en el idioma de la gente que está en el Cauca, significa perro, ¿no? Perro, sí, alco en el nasa, que hablan pues los nasa yue que están en el Cauca. Muy bien, entonces resulta que el señor Gustavo Quintero escribió también una canción que se llama El Aguardientoski, ok. Entonces atención a esto, dice así: tranquilos hermanoski, que yo tengoski con que pagoski. Un fresco del colombiano, acaso el ser humano en el mundo de las transacciones. Vámonos para Grecia. Midas fue un rey de Frigia,
la región de Frigia. Hay una escala que se llama la escala frigia, ¿ok? Midas gobernó en el periodo entre el 740 a.C. y el 696 a.C. aproximadamente. De acuerdo con la mitología griega, el monarca tenía la habilidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Según Aristóteles, la leyenda afirmaba que Midas se murió de hambre debido a ese extraño poder. Asimismo, su historia sostenía que Midas y su padre Gordias fundaron la ciudad de Gordio, capital de Frigia, y ataron el nudo gordiano, lo cual indica que ambos vivieron en algún momento del segundo milenio antes de Cristo, mucho antes de la guerra de Troya que mencionan los alcolíricos. Sin embargo, Homero no menciona a Midas ni a su padre Gordias, aunque sí a otros reyes frigios como Migdón o Treo. En la mitología griega, Midas era rey de Frigia, era hijo de Gordias, tenía una hija llamada Zoé. De acuerdo con la mitología griega, por su hospitalidad con Silenio, Dionisio le otorgó el poder de convertir en oro todo cuanto tocara. Viendo que no podía comer los alimentos que a su contacto quedaban transformados en dicho metal, pidió a Dionisio que le liberara de ese don. Este le dijo que se lavase en el río Pactolo, y cuando lo hizo, el río se volvió del color del oro. O sea, el ser humano no necesita solo plata, ¿cómo les parece? Así dice Peterson, por ejemplo. Vamos ahora con el psicólogo de la posmodernidad. El profesor Peterson dice, por ejemplo, que en la Divina Comedia va pasando Dante por el infierno y entonces ve al diablo encadenado alrededor de un montón de almas que están ahí porque han cometido el más grave y el más culposo de los pecados, la traición. Traditore, como cita Cabrera Infante, es el trillado estribillo del cual nos habla Bolaños. La metáfora de la fidelidad que se repite. Continúa el profesor Peterson explicando que la traición es cuando ya no existe la confianza. Es cuando usted acaba con la esperanza que tienen las personas en la humanidad, la necesaria esperanza, le dice Peterson, porque lo que suponemos es que cada uno es un pozo lleno de serpientes, que puede ser muy peligroso y que puede ser un potencial peligro para los demás, pero que cada uno puede reducirse a su palabra y cooperar con el otro. Lo explica muy bien Peterson. Traicionar a una persona es minar la necesaria esperanza de los hombres en la humanidad. Es una acción traumatizante que puede considerarse como lo peor que a uno le puede hacer a una persona. Según Wikipedia, Inferno, en español infierno, es la primera parte del poema épico que se conoce como la Divina Comedia, escrito por el autor italiano del siglo XIV, Dante Alighieri. Después del infierno viene el purgatorio y luego el paraíso. El infierno describe el viaje de Dante a través del infierno, guiado por el poeta Virgil. En el poema, el infierno se describe teniendo la forma de 9 círculos de tortura localizados dentro de la tierra. Según Dante, ese es el reino de aquellos que han rechazado los valores espirituales al ceder a los apetitos bestiales, al ceder a la violencia, al pervertir al intelecto humano en fraude y malicia en contra del otro. Es lo que dice Peterson, de que a él le parece obvia la idea de que en la sociedad moderna hay que controlar la agresividad del hombre, particularmente del macho de la especie humana, que tiende mucho más a la agresión por los niveles de testosterona. Debe ser una idea obvia en la cultura que un problema que nos atañe a todos es cómo controlar la agresión en los hombres. ¿Cómo se controla eso? Eso es una idea obvia que todo el mundo debería estar pensando en eso, y Peterson dice que en realidad nadie le está poniendo cuidado al temita de cómo se controla la agresión en el hombre, para que nos pongamos a pensar en eso. Si pensamos en el infierno como una representación, como una alegoría, la Divina Comedia representa el viaje del alma hacia Dios. El infierno sería la descripción de cómo el alma reconoce y rechaza el pecado. En otro video que se llama Clean Your Room, ok, entonces otro encargo de traducción, Übersetzungsauftrag, ok, ¿cómo se dice eso en español? Peterson nos dice que nos imaginemos un hoarder, ok, un acumulador. La gente acumuladora con frecuencia es vieja, tiene daños neurológicos, sufren de desórdenes que tienen que ver con compulsiones obsesivas. Nos dice que nos imaginemos que entramos a la casa de esta persona y que alrededor vemos mil
mil cosas regadas, 100 cajas con esferos, agujas, muñecos, un ratón muerto, cajas y cajas y cajas, y eso es lo que se llama el caos. En ese momento nos preguntamos si esa casa solo representa la casa de la persona, el lugar físico, o si también es la representación del propio ser de esa persona. Según Peterson, esto no tiene ninguna diferencia, así que nos dice que si queremos organizar nuestra psique, nuestra mente, podemos empezar por organizar nuestra habitación. Tal vez sea más fácil en el caso de personas concretas que necesitan hacer algo concreto. Barres debajo de tu cama, tiendes la cama, organizas los papeles sobre tu escritorio. En ese momento es bueno pensar exactamente qué es lo que estamos organizando. ¿Estamos organizando el mundo objetivo o estamos organizando el mismo espacio donde se despliega nuestro mismo ser? El espacio donde tiene lugar toda nuestra experiencia humana. Y a continuación habla de Jung. Dice que Jung se basaba en doctrinas budistas. Una de ellas decía que en el nivel más alto de desarrollo e integración psicológica no había diferencia entre uno mismo y lo que se experimenta. Uno no controla todo lo que se experimenta, pero eso no es una objeción, porque de todas formas el ser humano no sabe cómo controlarse, así que el hecho de que no podamos controlar lo que pasa en nuestro entorno no puede ser un argumento contrario a la idea de que deberíamos tratar lo que experimentamos como una extensión de nosotros mismos. Digamos que uno tiene un largo conflicto con un hermano, se pregunta Peterson, ¿esto es un problema psicológico? ¿El problema es él? ¿Eso es un problema del mundo objetivo? ¿O es un problema en el espacio donde se despliega tu ser? Es muy útil pensar de esa manera porque entonces uno se va a preguntar, ¿qué puedo hacer para mejorarme a mí mismo? Nos dice que retrocedamos, que primero nos preguntemos por qué incluso llegaríamos a la intelección, a la misma idea de mejorarnos a nosotros mismos. Eso como que ¿para qué? Nos sugiere que la respuesta a esa pregunta es la siguiente: nos mejoramos cada día para no seguir sufriendo más estúpidamente de lo que es necesario y para que los demás tampoco tengan que seguir sufriendo. Entonces es increíble que uno tenga conocidos de 30 años a los cuales uno les dice que por favor barran el piso donde pisan y dicen, no puedo, perro, así dicen, no puedo, yo no puedo barrer, no puedo organizar. Pero ¿cómo que no puedes organizar? ¿Cómo que no puedes barrer el piso que pisas? ¿Cómo es que no puedes lavar la loza que usas? Hay gente de 30 años que te va a decir eso, no puedo, perro, así yo no puedo lavar, no puedo, o sea, es una vaina grave que nos habla del nivel de infantilización de la sociedad colombiana. Ahí les dejo ese pico para que piensen. Vamos ahora a hablar de Noam Chomsky, ¿ok? Muy importante hablar de Chomsky con todo lo de la despenalización del cannabis aquí en Colombia y todo eso. Miren, si no le echamos cabeza a eso desde el país de Estados Unidos, no estamos haciendo absolutamente nada, les quiero decir. O sea, es que si no colamos, si no traemos a Estados Unidos a la colada de lo que va a ser la despenalización en Colombia, no se está haciendo absolutamente nada. Les quiero decir, nos toca informarnos muy bien sobre eso. ¿Y saben qué? Para eso toca saber inglés, ¿cómo les parece? Chomsky, ok, Noam Chomsky es un filósofo y lingüista estadounidense, ok. Entonces Chomsky aparece en internet hablando con Michel Foucault y tales. Entonces miren, tiene un video en un canal de YouTube que se llama Free Will, ok. Se llama Prohibir sustancias peligrosas. Todo esto pues es una traducción, y de quién más va a ser, pues es mía. O sea, todo esto es una traducción mía, así que si alguien quiere ir a discutir esos temas, va y se mira estos mismos contenidos y hablamos de lo que plantean estos autores, a ver si es que yo estoy entendiendo mal o bien o qué. Pues es una traducción mía, pues a ver quién sabe bien inglés para ir a comprobar que esto sí lo estoy traduciendo bien. Es una paradoja. Muy bien, la posesión no debería ser un crimen en un país civilizado. Es la primera frase de Chomsky en ese video. La posesión no ha de ser un crimen en un país civilizado. A una persona le es permitido tener una cajetilla de cigarrillos que también va a matar gente, ¿ok? Y esa cajetilla de hecho va a matar más gente de lo que lo van a hacer las conocidas drogas duras, hard drugs, ¿ok? Una lata de cerveza y un volante son una combinación peor que la cocaína y ese mismo volante. El hecho es que poseer una sustancia no debería ser considerado un crimen, porque si estamos hablando del hecho de no distribuir sustancias que son letales para el ser humano,
Si estamos hablando de sustancias que hay que mencionar porque son peligrosas y si en serio nos vamos a poner serios con ese asunto, entonces el tabaco lleva a la delantera mucho más que cualquier otra sustancia peligrosa. Y después sigue ¿cuál? Ah, pues el alcohol. Y entonces por eso empezamos hablando de los alcohólicos, que se ponen ese nombre como si les pareciera algo muy chistoso. Hablando de Gustavo Quintero, que hace una canción que se llama El Aguardientoski. O sea, en un país donde a Palomino llega Bavaria, pero no llega una constructora que haga unas calles decentes allá. Es una vaina impresionante. Entonces después del tabaco sigue el alcohol. Y después, por allá en tercer lugar, están las drogas duras. Están mucho más abajo en la escala. De hecho, a pesar de que el uso de drogas es en realidad perjudicial para el individuo, es muy poco el efecto social del consumo individual, la verdad. El consumo individual en realidad afecta muy, muy poco lo social, ¿sí? Es lo que plantea Chomsky. El crimen que se asocia con las drogas duras es en gran medida consecuencia de la misma criminalización, Sí, es algo de lo que yo ya he estado hablando desde hace mucho tiempo. La criminalización es culpa de la criminalización, no es de nada más. Es de que un día el gobierno de Estados Unidos dijo, vamos a empezar a ilegalizar esta sustancia, ahora es ilegal. Así, o sea, Estados Unidos dijo eso y así fue. Vamos a perseguir esta sustancia. ¿Por qué? Porque sí, ya no porque fuera una sustancia perjudicial, que nada de eso. Es porque la criminalizaron y ya. Es esa cita poderosa que nos da Adam Conover de College Humor, del gobierno de los Estados Unidos. La administración Nixon salió a admitir eso. Dijeron, ¿sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo sabíamos. Así dijeron en público. Entonces, el crimen, ok, se asocia, ok, en gran medida es por la criminalización. Es decir, si el principio es no vamos a vender, no vamos a poner a disposición del público ninguna sustancia letal, entonces de lo primero de lo que toca encargarse, bajo ese principio, ¿sí? De que no se le va a poner sustancias peligrosas al público, entonces lo primero es el tabaco, ¿ok? Hay que encargarse primero del tabaco y después encargarse del alcohol y después encargarse de la cocaína y mucho más abajo en la lista, mucho más abajo se encuentra casi que de forma transparente el cannabis. Resulta que es que la Organización Mundial de la Salud tipifica dos enfermedades que se llaman el tabaquismo y el alcoholismo. Esos no son estilos de vida, eso no es nada de eso, son enfermedades. ¿Ok? Es la enfermedad del tabaquismo y la enfermedad del alcoholismo. No existe tal cosa como el cannabismo. No existe tal cosa como el marihuanismo. No existe tal cosa como el baretismo, el kenquismo, nada de eso existe, porque es que no hay una enfermedad que esté asociada al consumo de cannabis, no la hay. En cambio, sí que hay enfermedades asociadas al consumo de tabaco y al consumo de alcohol. Entonces vayan a ver si le van a seguir dando su plata a Philip Morris, ¿ok? En tercer lugar está por allá el cannabis y la cocaína y otras cosas por allá. En tercer lugar están en ese asuntico de las sustancias. Resulta también que el tabaco pues no produce ningún tipo de violencia a diferencia del alcohol. El alcohol definitivamente sí que genera violencia. Entonces el problema del asuntico nada banal de la violencia, ¿ok? Las muertes por violencia relacionadas con el consumo de alcohol superan en gran medida las muertes relacionadas con el consumo de sustancias duras. Hay muchas más muertes por consumo de alcohol que por hard drugs, ¿ok? ¿Veis? La gente no capita eso, no entiende. No hay nada. Ok, en ese caso, ok, de todas formas hay que separar las muertes que están relacionadas propiamente con el consumo y las muertes que tienen que ver pues con la criminalización como tal, ¿sí? Es decir, o sea, con lo que tiene que ver con ya el tráfico de la sustancia y todo ese tipo de cosas. Así que cuando existen bandas criminales y narcotraficantes que se pelean por las sustancias, entonces evidentemente, pues exacto, y van a haber muertes, van a haber ataques, y eso es una consecuencia de la misma situación de criminalidad y no de la sustancia en sí misma.
O sea, eso es así, se lleva diciendo eso hace mucho tiempo, es muy difícil que se entienda esa idea, pero bueno, en fin, terminamos con Hermann Hesse y pues con Ucrania y Rusia, o sea, es decir, una vaina impresionante. Vaya, escuchen a Diana Uribe a ver qué les cuenta sobre Rusia, sobre Ucrania, en fin, pues hay un cuento muy lindo que se llama Noticia Curiosa de otra estrella. En inglés se llama Strange News from Another Stars. Ok, y entonces Blur, y unos británicos, hicieron una canción que se llama así, se llama Strange News from Another Star. Es el título del cuento de Hermann Hesse de Alemania, que dijimos que se exiliaba en Suiza en lo que empezaba a ser el segundo imperio alemán, finales del siglo XIX. Entonces escribió un cuento que habla del tema de la guerra. Entonces es una historia de un man que viaja al pasado a ver si en el pasado encuentra soluciones para el tema de la guerra en el presente. Y allá en el pasado se encuentra con un rey que también está en una guerra. Y entonces, pues nada, o sea, el rey le dice que no, que lo deje. ¿tá? Entonces, pues bueno, vamos a leer qué es lo que le dice este rey a este mensajero. Entonces, le dice: vete pues, le dice el rey al mensajero, vete y deja que hagamos la guerra y deja que nos asesinemos. Me has ablandado el corazón, me recordaste a mi madre. Basta, basta de ello, mi bello muchacho. Vete ahora, huye antes de que comience la nueva batalla. Yo pensaré en ti cuando la sangre corra y las ciudades ardan. Pensaré que el mundo es un todo del que ni siquiera nuestra necedad, nuestra cólera y nuestro salvajismo pueden separarnos. Adiós, saluda de mi parte a tu estrella y a esa deidad cuya imagen es un corazón devorado por un pájaro. Conozco bien ese corazón y conozco bien ese pájaro. Y advierte, mi lindo amigo de la lejanía, cuando pienses en tu amigo, en este pobre rey de la guerra, no lo recuerdes tal como lo viste cuando estaba sentado en el lecho, hundido en la aflicción. Piénsalo sonriendo con lágrimas en los ojos y sangre en las manos. Estos son los espacios donde interactúan, por un lado, las lenguas, los pueblos, las culturas. Aquí interactúa la música, el cine, la literatura. Son los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana. Es mi hablar colombiano, mi variedad de Bogotá, trayendo todas estas cosas ante ustedes. Son los espacios de los griegos, de los estadounidenses, de los canadienses. Son los espacios del Rey Midas, de Peterson, de Chomsky. Seguiremos hablando de mitos griegos, seguiremos hablando de autores estadounidenses, de autores canadienses, seguiremos comentando a Peterson, a Chomsky. Así que muchísimas gracias por la atención. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you all so very much.